Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. Siempre le hacemos la invitación para que se unan a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8, todo corridito. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos escudriñando las Escrituras. Escudriñamos las Escrituras. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal con nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy lo será las fases del plan de salvación, la segunda parte. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para implorar su presencia. Buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Mi Dios, nos humillamos delante de tu presencia para que humildemente puedas hacer acto de presencia en medio nuestro. Te damos las gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Imploramos, oh Dios, tu dirección, que seas tú el que hables y no mis propias palabras. Acompáñanos, dirígenos, mi Dios, instrúyenos, abre nuestras mentes para que podamos comprender tu santa y divina palabra y sobre todo el plan que tú tienes para salvarnos a todos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, en las pasadas presentaciones, dos pasadas presentaciones, hemos estudiado algunas fases del plan de salvación. Quiero decir que específicamente la presentación de la semana pasada, el estudio pasado, fue bastante productivo. ¿Por qué? Porque fueron muchas las personas que se comunicaron con nosotros para expresar diferentes reacciones. Entre ellos, un hermano que lleva en la iglesia 23 años en la iglesia. Este hermano me decía: mire, hermano Pedro, yo llevo 23 años en la iglesia y siempre, toda la vida que he estado en la iglesia, siempre había pensado, porque lo había aprendido así, que el plan de salvación consistía solamente con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo este tiempo, siempre había creído que nosotros éramos justificados. Recuerda que la vez pasada hablamos mucho sobre este tópico, la justificación. Pues él me dice que durante toda su vida de la iglesia, en la religión, y él participa en la iglesia, él inclusive predica en la iglesia. Sin embargo, me dice que durante todo su periodo en la iglesia, él creía que éramos justificados por la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y él me dice, mire, fue hasta que yo pude
ver el video que usted tiene cuando verdaderamente pude comprender que nosotros no somos justificados únicamente por la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Que nosotros somos justificados precisamente por la obediencia perfecta que le dio nuestro Señor Jesús a la santa ley de Dios. Y precisamente porque Él obedeció esa ley perfectamente, ahora, Él nos puede regalar su justicia. Yo le felicité. Yo le dije, hermano, usted comprendió perfectamente el tema. Tremendo, tremendo. Eso nos alegra porque significa que varias o muchas personas están creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Quiero llamar la atención a todos ustedes sobre algo bien importante, mis amados hermanos. Bien importante. El plan de salvación, el plan de nuestra redención. Es lo mismo. Plan de salvación, el plan de nuestra redención. Es tan y tan profundo. Profundo. Ahí dice profundo. No me malinterpreten. No estoy diciendo que es difícil entenderlo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el plan de nuestra redención es tan profundo que nos dice la palabra inspirada que aún después de nosotros recibir la transformación que vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria a buscar a su pueblo. En ese momento, mis amados hermanos, nosotros, todos los redimidos, vamos a ser transformados. Es decir, se nos va a dar un cuerpo nuevo, sin pecado, un cuerpo perfecto. Gloria sea mi Dios. Vamos a recibir un cuerpo maravillosamente nuevecito. Junto con ese cuerpo, vamos a recibir una mente nuevecita. Un cerebro. Porque donde pasan los pensamientos es en el cerebro. Así que vamos a recibir un cerebro nuevecito, perfecto, sin pecado. Y aún después de haber recibido ese cuerpo y ese cerebro maravillosamente perfecto, ustedes saben que dice la palabra inspirada que el tema principal, no estoy diciendo que es el único, estoy diciendo que el tema principal de todos nosotros, ustedes y yo y todos los que seamos redimidos, va a ser precisamente el plan de salvación. Que no es otra cosa que el plan de nuestra redención. Ese va a ser el tema principal de todos los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. Ahora,
Imagínense ustedes si ese tema es tan y tan profundo que aún con nuestras mentes y nuestros cuerpos perfectos, sin pecado, vamos a estar estudiando ese plan. Ustedes saben que lógicamente nuestra mente, nuestro cerebro, se va a multiplicar la capacidad nuestra de aprender, de entender, de comprender. Se va a multiplicar multifactorialmente. Y aún así, con toda esa capacidad que vamos a tener para entender el plan de salvación, será el tema nuestro por los siglos sin fin de la eternidad. Así de profundo es el plan de salvación. Realmente, mis amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable de conocimiento. Nosotros somos cristianos. La gran mayoría de los que me están escuchando son cristianos. Pertenecen a diferentes denominaciones religiosas. Y estoy seguro que habrán escuchado sobre la parábola de los talentos. En esa parábola, haciendo un pequeño resumen, nuestro Señor Jesús, que es el que menciona la parábola, dice que el señor de la casa, el dueño de la propiedad, se tuvo que ir lejos por un periodo de tiempo largo. Y entonces llamó a sus 3 sirvientes, a sus 3 siervos, y les dio proporcionalmente, de acuerdo a su capacidad, unos talentos. A uno le dio 5 talentos. Al otro le dio 2 talentos. Y al último le dio un solo talento. Él le advirtió que vendría, regresaría. Así que cuando llegó el momento de regresar, que pasó el tiempo, nos dice la palabra de Dios en esa parábola que los que tenían, los 2 que tenían, el que tenía 5 talentos y el que tenía 2 talentos, fueron y lo negociaron. De tal manera que duplicaron lo que tenían. Duplicaron lo que tenían. Es decir, que el que tenía 5, ahora tenía 10. El que tenía 2, ahora tenía 4 talentos. ¿Ven? Sin embargo, el que tenía un talento, lo que hizo fue que lo enterró. Hizo un hoyo y lo enterró. Cuando viene el señor de la casa, el dueño de la casa, y le pide cuenta por los talentos, el que tiene 5 talentos dice: tú me diste 5, yo lo negocié y ahora tengo 10. El Señor dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que tenía 2 talentos le dijo exactamente lo mismo, porque fue y lo multiplicó. El que tenía un talento y que se quedó con ese talento, le dijo todo lo contrario: siervo malo y negligente, aún ese talento que yo te di te va a ser quitado. Nosotros podemos hacer una aplicación de esta parábola con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dado a todos este maravilloso talento, su santa palabra, su divina palabra. Cuando Él venga, que va a regresar muy pronto, nos va a preguntar: ¿qué hiciste
con el talento. Nosotros todos los cristianos tenemos la Biblia, aún los que no tienen, los que no creen, en sus casas hay Biblia, en todos lugares hay Biblia. El Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con ese talento? ¿Qué hiciste con la Biblia? ¿Le dedicaste tiempo para estudiar la palabra de Dios? O sea, ¿lo multiplicaste? ¿Le dedicaste tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Has multiplicado el conocimiento de la salvación? ¿El conocimiento de la palabra de Dios? ¿Lo has multiplicado por el estudio? ¿Has encontrado todas las verdades que se encuentran en la palabra de Dios? Yo las dejé ahí para que tú las encontraras. ¿Las encontraste? ¿O sencillamente eres de los cristianos que cogen la Biblia solamente para ir a la iglesia? Debajo del brazo y vamos para la iglesia a pasearla. Vamos a darle un paseíto para la iglesia y viene de la iglesia y la colocas en su sitio. ¿Qué has hecho con este talento? ¿Lo has enterrado como hizo el siervo que tenía un solo talento? ¿Lo has enterrado en la gaveta, en alguna gaveta de algún escritorio? ¿Lo has enterrado por ahí y has dejado la Biblia encima de la mesa o encima de cualquier lugar por ahí? ¿Has cogido la Biblia y la trepaste en una tablilla junto con los demás libros y ahí está? ¿Qué has hecho con ese talento? Esa es la pregunta, mis amados hermanos. Esa es la pregunta. Por eso es que nosotros siempre insistimos en el estudio de la palabra de Dios. Y sabemos, mis amados hermanos, que es un poco dificultuoso hacer un estudio sistemático de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Para eso el Señor ha levantado ministerios como este. Si usted no tiene tiempo, si usted está demasiado ajetreado o ajetreada, dedíquele una horita, que es lo que nosotros dedicamos al estudio de la palabra de Dios, 1 hora semanal. Y le aseguro que no se va a arrepentir. No solamente vea los estudios, sino que compártalo también con otras personas, para que le den la oportunidad de el conocimiento de la salvación. ¿Ok? Bueno, no hemos empezado el tema, vamos a empezar ahora. Hemos discutido varias fases del plan de salvación y ya dijimos que hoy va a ser la segunda parte. Quiero comenzar rapidito con un texto bastante conocido por todos. Se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, y dice: ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo nos confirma lo que ya habíamos leído en el Evangelio según San Juan, que nuestro Señor Jesucristo era y es Dios. Era y es Dios. O sea, que nuestro Señor Jesucristo tenía su naturaleza divina.
era de naturaleza divina. O sea, que era Dios. Sin embargo, nos dice aquí que a pesar de que tenía su naturaleza divina, no se aferró a esa naturaleza. No. O sea, nuestro Señor nos dijo, oye, pero yo soy Dios. Yo no tengo que rebajarme tanto como para hacerme semejante a un humano. Él no dijo eso. Él no se aferró a su naturaleza divina. Amados hermanos y amigos, nosotros debemos entender lo que dice aquí el texto. El texto nos dice que la encarnación, el hecho de que nuestro Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ese Dios todopoderoso se hizo carne, la encarnación. El hecho de hacerse carne, de hacerse un ser humano como usted y como yo, eso nada más era una humillación para él. Una humillación, considerando que él era el Todopoderoso. Eso nada más era una humillación. Pero fíjense que el texto nos dice que se humilló voluntariamente. Se rebajó voluntariamente. ¿Y por qué dice que se rebajó? Porque él escogió, él decidió rebajarse, humillarse, humanarse, encarnarse. Lo decidió voluntariamente. A él no lo obligó nadie. Bueno, en verdad a él no lo podía obligar nadie. ¿Por qué? Porque él era Dios. ¿Quién puede obligar a Dios? Nadie. Él es el Todopoderoso. Nadie lo puede obligar. Así que él lo decidió voluntariamente. Pero fíjense que no solamente se rebajó a hacerse un humano, sino que se rebajó, como dice el texto, para hacerse siervo. Esto es sinónimo de esclavo, sirviente. Fíjense que nuestro Dios podía haber escogido ser un humano con privilegios. Sí, él lo pudo haber escogido. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que hemos discutido en varias ocasiones que los dirigentes religiosos del pueblo de Israel le habían inculcado en la mente a todo el pueblo que ese Mesías, el Mesías, ese Mesías que había sido prometido desde el huerto del Edén, recuerdan, Génesis 3:15, y que ha sido prometido y recalcado durante todo el Antiguo Testamento, los dirigentes religiosos le habían metido en la cabeza al pueblo que ese Mesías iba a venir, sí, va a venir, pero va a venir como un rey. Eso era lo que ellos esperaban. Un rey político. O sea, un rey literal. Un rey con todos los poderes de un rey político. Y que ese rey va a ser el rey de Israel. Nuestro rey va a ser el rey de Israel. Y va a someter a las demás naciones. Y nos va a sacar de este yugo romano. Eso era lo que ellos estaban esperando. Por eso dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Por qué? Ellos no esperaban un niño naciendo en un pesebre. No, ellos lo que esperaban era un rey político que los liberara del yugo romano. ¿Lo ven? Así que nuestro Señor Todopoderoso se pudo aprovechar de eso y decir, bueno, ellos están esperando un rey. Pues yo, ya que me tengo que rebajar y me tengo que humillar,
Me voy a humillar, pero voy a ser un rey. Voy a ser un ser humano con privilegios. Voy a ser un rey con todos los privilegios, todas las comodidades, todos los sirvientes para que me sirvan, a dar instrucciones. Podía fácilmente decidir eso y hacer su humillación un poquito más llevadera. ¿Ven? Pero no, tampoco decidió eso. Gloria a mi Dios. Decidió ser un siervo, un esclavo. O sea, entre las humillaciones, la peor humillación de ser un siervo. Escogió la peor humillación. Oigan, pero no solamente eso, nuestro Dios también escogió su muerte. ¿Y saben cuál fue la muerte que escogió? Todos ustedes lo saben. La muerte en la cruz. ¿Sabían ustedes que para esa época la muerte más humillante, la peor muerte, mis amados hermanos, la muerte que estaba reservada para los peores criminales, era precisamente la muerte en la cruz? Es decir, que nuestro Señor Jesús sufrió la peor muerte que un ser humano pudiera recibir en esta tierra. Y quiero recordarles una cosa. Ese era nuestro sustituto. Ese era nuestro representante. Es decir, que se suponía que quienes estuvieran colgando de la cruz, sufriendo y derramando la sangre, ¿sabe quiénes eran? Usted y yo. No nosotros, los pecadores. Alabado sea mi Dios. Así de misericordioso fue nuestro Dios. Nos sustituyó en la cruz del Calvario. Fíjense lo que dice la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? Para con nosotros. ¿Y cómo demuestra ese amor? En que siendo aún pecadores, nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Aquí el apóstol Pablo nuevamente nos confirma lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, que la base y el fundamento tanto de la creación como de la redención es sencillamente el amor. El amor que nuestro Dios nos tiene a nosotros. Esa es la base y el fundamento de la creación y de la redención. Y en segundo lugar, el apóstol nos está recordando que ese Señor, ese nuestro Señor Jesucristo, fue nuestro sustituto, nuestro representante. ¿Por qué? Porque lo dice claramente. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea, nuestro Señor Jesús murió en sustitución
sustitución suya y sustitución mía. ¿Ve? Estos textos que estamos presentando es para que podamos captar, poder comprender lo que significó la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que significó para Dios hacerse hombre, hacerse humano, como usted y como yo. Fíjese lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí se nos dice, mis amados hermanos, voy a borrar un poquito acá. Porque queremos destacar un par de cositas más. Se nos dice el texto de que nuestro Señor Jesús tenía que ser semejante en todo. Semejante en todo a nosotros, a los humanos. Ya hemos estudiado que nuestro Señor Jesús era 100% humano. Creo que no debe quedar duda de eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús era 100% humano. Pero también era 100% Dios. Muchas personas piensan que nuestro Señor Jesús era 50% humano y 50% Dios. No. Él era 100% humano y 100% Dios. ¿Difícil de entender? Por supuesto que es muy difícil para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo le dice el misterio de la piedad. ¿Por qué? ¿Por qué es un misterio? Porque para nosotros, nuestra mente finita, nuestra mente que no tiene la capacidad, nuestra mente limitada, es un misterio. No lo vamos a poder comprender jamás. Jamás lo podremos comprender. Lo comprenderemos precisamente cuando seamos transformados. Que Él personalmente nos lo explique. ¿Ven? Pero hermanos, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Nuestro Señor Jesús era 100% humano y 100% Dios. Bueno, era tan humano que el mismo texto dice, por lo cual debía ser en todo semejante a quienes, a sus hermanos. Gloria sea mi Dios. A sus hermanos. O sea, nuestro Señor Jesús se consideraba nuestro hermano. Gloria sea su nombre. Así de humano era Él. Y tenía que ser así. O sea, Él tenía que ser 100% humano. ¿Por qué? Porque dice que para poder expiar los pecados de nosotros, tenía que ser 100% humano. No podía tener nada divino. O sea, usar su divinidad.
tenía que ser 100% humano. Si no era como uno de nosotros, definitivamente no cualificaba para expiar nuestros pecados. Y aunque Él era también 100% Dios, Él nunca utilizó su divinidad para beneficio propio. O sea, que Él no usó su divinidad para vencer el pecado. Él sí utilizó su divinidad para beneficio de otras personas. Pero para beneficio suyo no lo utilizó. ¿Por qué? Porque de igual manera, si utilizaba su divinidad para beneficio suyo o para vencer el pecado, automáticamente estaba descualificado para expiar los pecados nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros somos 100% humanos. Y era necesario que Él fuera en todo semejante a nosotros. Él nunca tomó ventaja de su naturaleza divina para obtener la victoria del pecado. Él venció, amados hermanos y amigos. Él venció exactamente en la misma condición que Adán fracasó. Exactamente en la misma condición que Adán fracasó. Adán era 100% humano. Y fracasó. Desobedeció. Decidió desobedecer. Así que nuestro Señor Jesucristo tenía que estar exactamente en la misma condición que estaba Adán. Otro texto que nosotros conocemos muy bien. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hermano, lo que hacemos es dando conceptos sobre lo que el Señor Jesús tenía que pasar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este texto lo vamos a volver a ver más adelante. Por el momento lo que queremos resaltar es cuando dice que fue tentado en todo. Si nuestro Señor Jesús tenía que ser semejante en todo a nosotros, y ya hemos dicho que Adán fracasó en el huerto del Edén. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús tenía que vencer donde Adán había fracasado. Ustedes saben por qué fue que entró el pecado al mundo, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Por qué? Precisamente por la tentación. El enemigo, Lucifer, logró tentar a Eva y logró que Eva cediera a la tentación. Y luego utilizó a Eva para tentar a Adán. Y Adán también cedió a la tentación. Y todos nosotros somos tentados también. Todo el mundo es tentado. Por lo tanto, como nuestro Señor Jesús tenía que ser semejante en todo a nosotros, Él también tenía que pasar por la tentación. Ya que si no pasaba por esto, no era semejante a nosotros. Fíjense cómo el apóstol describe este acontecimiento. Mateo 3, 16 y 17. Y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense que aquí nos está describiendo el apóstol Mateo que una vez nuestro Señor fue bautizado en el río Jordán, cuando subió de las aguas en el río Jordán, la tercera persona de la deidad, o sea, el Espíritu Santo, le dio la bienvenida descendiendo sobre él en forma de paloma. Gloria sea mi Dios, alabado sea. Y además de eso, la primera persona de la deidad, o sea, el Padre, también hizo acto de presencia y exclamó y dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. O sea, que las tres personas de la deidad dijeron presente en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Gloria sea tu nombre. ¡Qué maravilloso! Fíjense lo que sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 1 del 1 al 3. Entonces Jesús, después de haber sido bautizado, fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el Evangelio según San Mateo. Después del bautismo y de que las tres personas hicieran acto de presencia en el bautismo, porque Jesús era la segunda persona de la deidad, fue el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto para que fuera tentado. Sin embargo, el Señor no fue tentado rápido, o sea, no fue tentado exactamente en ese momento. No. Dice que nuestro Señor Jesús, antes de ser tentado, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Gloria sea mi Dios. ¿Y por qué especifica que son noches también? Porque cualquiera podría decir, bueno, el Señor Jesús estuvo ayunando 40 días, pero por la noche yo creo que él picoteaba algo, porque no hay manera de que un ser humano pueda estar 40 días y 40 noches ayunando. Pues sí, así fue. Lo dice la palabra. 40 días y 40 noches estuvo ayunando antes de que el diablo lo viniera a tentar. Mis amados hermanos y amigos, nosotros cristianos, ustedes saben que la palabra nos dice ayunar y orar, ¿verdad? Combinar el ayuno con la oración. El ayuno con la oración lo que hace es que nos acerca a Dios. Nosotros crecemos espiritualmente cuando ayunamos y oramos. Es decir, que nosotros consagramos más nuestra vida a Dios cuando ayunamos y oramos. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos ayunado un día completo, 24 horas. Sí, lo hemos hecho. Algunos habrán ayunado 2 días, 48 horas. Sí, también. Muy pocos. Habrán ayunado 3 días, 72 horas consecutivas.
Pero ayunar 40 días con 40 noches, hermanos, eso es una proeza extraordinaria para cualquier ser humano. Nuestro Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estaba en su punto más vulnerable. Estaba más sensible que nunca. Es decir, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ese era el peor momento para que un ser humano, y estamos hablando de un ser humano, nuestro Señor Jesús era 100% humano. Era el peor momento para que un ser humano pudiera ser tentado. Estaba demasiado vulnerable, demasiado sensible. Encima de eso, ustedes saben, lo dice, ¿cuál fue la primera tentación? La primera tentación fue precisamente para que él utilizara su divinidad para que convirtiera las piedras en pan y comiera. O sea, la primera tentación fue la más elemental de todas las necesidades humanas: el alimento. Qué maravilloso eres, mi Dios. Qué maravilloso. ¿Y saben qué? Aún en esa terrible condición, vulnerable y sensible, nuestro Señor salió victorioso. Gloria sea su nombre. Gloria, gloria, gloria. No me canso de alabar. Nuestro Señor estuvo en el momento más débil después de ese ayuno. Nosotros podemos tener una idea de cuán difícil fue para nuestro Señor Jesús poder vencer la tentación. Quiero leer algo que leí y a mí me impresionó mucho esto. Me impresionó y por eso lo quiero compartir con ustedes. Dice: uno de los propósitos de la encarnación de nuestro Señor Jesús fue que la deidad se acercara tanto y tanto y tanto a la humanidad que pudiera experimentar las mismas debilidades, los mismos problemas, las mismas tentaciones, de las cuales nosotros, todos los humanos, sufrimos. Cuando nuestro Señor Jesús logró hacer esto, entonces, y solo entonces, quedó capacitado para llegar a ser no solo nuestro sumo sacerdote, sino también nuestro representante delante del Padre Celestial. Gloria sea el nombre de Dios. Realmente nuestro Señor se identificó tanto y tanto con la raza humana que llegó a ser uno igual que nosotros. Ahora, destacamos en Hebreos 4:15 que Él debía ser semejante en todo y debía ser semejante en la tentación. Vamos a regresar un momentito a Hebreos 4:15 porque ahora vamos a destacar otra cosa.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que aunque nuestro Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, como usted y como yo, y como todos los seres humanos, sin embargo, Él tuvo una cualidad: no cometió pecado, no cayó en pecado, no se dejó llevar por la tentación, no pecó. Y fíjense que la palabra de Dios tiene tanta afinidad, en la Biblia hay tanta afinidad, que muchos de los autores abarcan el mismo tema. En este caso, el apóstol Pedro habla sobre el mismo tema. Y fíjense lo que dice. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Un texto bien cortito, dice: Él no cometió ningún pecado, ni siquiera hubo engaño en alguno de sus labios. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Como podemos ver, la palabra de Dios es bien, pero que bien consistente. Y dice repetidamente que Él fue semejante a nosotros en todo, por lo cual también fue tentado. Pero nos dice que fue sin pecado. Ahora, fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Para que ustedes sigan viendo la consistencia de la palabra de Dios. Al que no cometió pecado alguno. ¿De quién está hablando? Lógicamente de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Nuevamente podemos ver la armonía que hay en la palabra de Dios. Nos vuelve a decir el texto, el apóstol Pablo, que es el que escribe la epístola a los Corintios. Nos dice nuevamente que nuestro Señor Jesús no cometió pecado. Hermanos, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Él no cometió pecado. Ni siquiera hubo engaño en su boca, dice. Sin embargo, dice el texto, que fue tratado como el más vil pecador. Como el más vil de los pecadores. ¿Para qué? Para que usted y yo y todos los que le acepten como su Salvador personal puedan recibir la justicia de Dios. Gloria sea tu nombre. Para que podamos recibir la justicia de Dios. ¿Ven ustedes cómo nuevamente sale a relucir la justicia? Yo se lo había dicho a ustedes, que en la palabra de Dios, especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, la palabra justicia aflora en muchas, pero que en muchas ocasiones. El concepto de la justicia se sigue presentando en la palabra de Dios. Ahora, hay un detalle que tenemos que recordar. Nos dice, ya hemos descubierto por lo menos 3 textos bíblicos. Hasta ahora, podemos buscar 10 o 20. Que Él no cometió pecado. Él no cometió pecado, hermanos. Tenemos que recordar, si Él no cometió pecado, Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Significa que si Él no cometió pecado, Él no transgredió, no violó, no desobedeció la ley de Dios. O sea, que Él obedeció
completamente y perfectamente la ley de Dios. Recuerdan Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley, no la he venido a abolir, la he venido a cumplir. Y Él cumplió la ley. Gloria sea mi Dios. Cumplió la ley perfectamente. Por eso el apóstol nos dice que Él ha sido el único justo. ¿Por qué ha sido el único justo? Porque ha sido el único ser humano que ha obedecido la ley perfectamente. Ni siquiera Adán la pudo obedecer. Él la pudo obedecer. Él la obedeció. ¿Ven? Por lo tanto, Él se constituyó como el único justo. Y así como es el único justo, también es el único que nos puede justificar. Gloria sea mi Dios. El único que nos puede declarar justos. Su justicia, su obediencia, la pone en la cuenta suya y en la cuenta mía, que somos pecadores. Quiero resaltar también otro texto antes de irme, que ya me están diciendo que... Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amados hermanos y amigos, aquí se nos da una de las razones por la cual Él tuvo que ser tentado. Y nos dice que Él fue semejante a nosotros, padeció lo mismo que nosotros. O sea, que pasó por la misma experiencia que pasa usted, que paso yo y que pasamos todos los seres humanos. Pero con la diferencia de que lógicamente Él salió victorioso. Y como Él salió victorioso, dice la palabra que ahora Él, que salió victorioso, es poderoso, tiene poder, tiene experiencia para socorrer a todos los que son tentados. ¿Está usted siendo tentado? ¿Ha sido usted tentado? Recurra a nuestro Señor Jesús. Él le está diciendo que es poderoso para socorrerlo a usted, para socorrerme a mí. Fíjense lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente el Señor nos hace el llamado. No tenemos un sustituto, no tenemos un representante que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones, sino por el contrario, tenemos uno que pasó por experiencia propia todo lo que usted, todo lo que yo podemos pasar en este mundo. Todo lo que podemos pasar lo pasó nuestro Señor. Por eso es que Él dice, ahora pueden venir confiadamente, con toda confianza. ¿Por qué? Porque Él sí nos puede entender, nos puede comprender, porque Él pasó exactamente por lo mismo que usted y yo pasamos. Gloria sea mi Dios, gloria sea mi Dios. Y Él te dice, ven, ¿por qué? Amados hermanos y amigos, porque ahora tenemos a Dios el Todopoderoso y tenemos a todo el cielo con todos sus ángeles. ¿Saben qué? A la disposición suya, a la disposición mía. ¿Cuándo?
lo necesitemos. Gloria sea a nuestro Dios. Por eso, el apóstol Pablo nos dice, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea su nombre. Hasta aquí el estudio, pero esto no termina aquí, todavía quedan otras fases del plan de salvación. Espero que hayan comprendido bastante bien esta fase, ¿ok? Por eso le estamos haciendo la invitación para que continúen con nosotros, ya sea en Facebook, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro texto clave, escudriñar las Escrituras, que es lo que hacemos, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Así que los invitamos para la semana que viene. Los estaremos esperando en nuestro próximo estudio. Que nuestro Dios nos bendiga grande y dignamente.